Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo y buenas tardes, senadora. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Y pues primero, antes de empezar con la entrevista, cuéntenos cómo la ha tratado Manizales, cuál ha sido la agenda el día de hoy y qué estamos realizando en este momento. Bueno, ha sido una muy calurosa bienvenida, tanto por el ambiente como por la gente. Un despliegue de cariño que de verdad me ha llenado el corazón de entusiasmo. Y he venido por invitación de la Organización de Pensionados y de Sintelecol para hablar aquí sobre la situación política del país, sobre las reformas del gobierno del presidente Petro y sobre las perspectivas que tenemos de sacar adelante este gran proyecto político de cambio en el país. Entonces estoy desde que llegué hablando con distintos sectores de conversaciones y ahora en breve iniciará el conversatorio. Así es. Bueno, entonces recordemos que nos encontramos en este momento con el grupo de comunicaciones de la Asamblea del Cambio en Caldas. Para darle un poco de contexto, fue un grupo organizado para organizar la estrategia de comunicación alrededor de las asambleas municipales y departamental en Caldas. Y asimismo nos desplegamos también a la ciudad de Bogotá para hacer participación en el evento nacional. Entonces, bueno, digamos que la entrevista va a tener dos momentos. El primero va a ser alrededor del panorama nacional en torno a lo que ustedes han hecho en el Congreso y sus perspectivas un poco, y el segundo aterrizado un poco más a lo que está pasando en Caldas. Entonces, la primera pregunta que le tenemos es cuáles han sido un poco los retos o los desafíos a la hora de llevar las reformas y estos proyectos del gobierno al Congreso. Bueno, yo diría que el principal desafío es el viraje en el modelo económico que ha iniciado el presidente Petro frente a viento y marea, porque la nueva constitución en el 91 vino precisamente después de la caída del bloque soviético y en el mundo unipolar que siguió se volvió triunfante la política neoliberal y el consenso de Washington. Entonces hubo una contradicción entre una constitución social y un modelo económico completamente privatista y librecambista que desprotegió a inmensos sectores de la población, de los trabajadores. Entonces, sin lugar a dudas, este ha sido un reto muy grande porque es el cambio y el cambio nunca ha sido fácil. Eh, Estamos revirtiendo cosas muy, muy delicadas de la privatización, por ejemplo, de derechos tan esenciales para la calidad de vida de la gente como el derecho a la salud. Estamos ampliando la posibilidad de que los jóvenes puedan estudiar en las universidades, no solamente los que tengan recursos, sino que todo el mundo pueda acceder. Y obviamente eso implica no solamente la matrícula cero, que ya se aprobó, sino que necesitamos ampliar los cupos, que es uno de los grandes retos. Y todo eso encuentra resistencias muy grandes de quienes todavía creen que el Estado no debe tener ningún papel en la sociedad y que todo hay que dejárselo a las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado hicieron crisis. Se vio en la explosión social, se vio en la pandemia y ya en todo el mundo están siendo recogidos esos criterios de la teoría del goteo, que iba a dejar enriquecer a los ricos, iba a llegarle a los pobres. Eso no funcionó ni aquí ni en ninguna parte. Y lo que estamos viendo es una gran resistencia de esas fuerzas frente al cambio necesario que está exigiendo la población, y por eso tenemos el primer gobierno de izquierda en Colombia. Listo. Entonces, un poco para devolvernos en la historia y darnos cuenta de cómo llega usted al Congreso, cómo ha sido un poco su historia en el recorrido político, cómo empezó, cuáles han sido sus puntos claves. Bueno, yo empecé la política en las élites, que hoy critico tanto. Yo fui secretaria económica en el gobierno del doctor Alfonso López Miquelsen, quien es mi tío y mi padrino. Él terminó mi educación. Yo venía de Estados Unidos, casi no hablaba español, y tuve una gran experiencia sentándome en Consejo de Ministros, en Consejo de Política Económica, y me tocaron temas duros como el famoso paro nacional del 14 de septiembre.
Pero después de eso me fui a hacer política con el doctor Alfonso Palacio Rudas, quien era un viejo zorro liberal, y generamos él se lanzó al Consejo de Bogotá y ahí inicié con él mi carrera política. Pero pronto vi que uno no podía hacer política en el Partido Liberal y no ser la consentida de siempre. Entonces abandoné las filas y muy pronto, pasando primero por el nuevo liberalismo, terminé apoyando a Jaime Pardo Leal en las elecciones presidenciales de 1986. Y desde esa época estoy militando en las filas de la izquierda. Fui presidenta del Polo Democrático Alternativo, fui candidata a la vicepresidencia con Gustavo Petro en el 2010, candidata a millones de votos, un hito verdaderamente impresionante. Nosotras votamos por Juan Manuel Santos en la segunda vuelta, nos trajo muchas críticas, pero creo que estábamos por el lado correcto de la historia, porque no había que dejar perder la oportunidad de la paz. Y la verdad es que los 2 millones de votos que sacamos nosotros son los que le hacían falta a Juan Manuel Santos para ganar la presidencia y continuar con los acuerdos de La Habana. Y más recientemente fui ministra del Trabajo en el gobierno del presidente Santos. Siempre he estado en las toldas de la izquierda buscando procesos de convergencia y por eso estoy dentro de los fundadores del Pacto Histórico que convocó el presidente Gustavo Petro y ahí terminé siendo elegida senadora. Creo que la primera elección que gané en toda mi vida. Listo. Entonces, ya para pasar un poco a lo que ha sido la tarea del Congreso, ustedes o usted particularmente como senadora, ¿cómo la evalúa? ¿Y qué avances significativos ha tenido en materia de reformas, lo que ha sido también el trabajo del Congreso? Pues se critica mucho el trabajo del Congreso, pero le voy a dar el top 10. Reforma tributaria, el tratado progresivo, es un hito. Se cambió la estructura tributaria para que la gente con mayores recursos pagara más impuestos que se necesita para financiar el Estado y la política pública. El Tratado de Escazú, que defiende a los defensores del medio ambiente y desde luego las reservas ecológicas como la de la Amazonía. Sacamos adelante el Plan Nacional de Desarrollo. Sacamos adelante la reforma pensional que beneficia a 3,5 millones de adultos mayores que estaban en la total inopia porque no recibían absolutamente nada del Estado y cuando entre en vigencia van a recibir 225,000 pesos mensuales. Hemos hecho mucho por los temas de jóvenes y mujeres, la gratuidad en la educación superior, la matrícula cero. Se ha generado un importante proyecto de ley que ya fue sancionado para proteger a las mujeres de la violencia política, del matoneo en la política. Para los animalistas, que son una fuerte contingencia entre los jóvenes, logramos sacar adelante la iniciativa de prohibir los toros. Hemos podido, contra viento y marea, hacer muchos debates que han generado la conciencia en el país que se necesita una reforma de la salud. Esa todavía no arranca, pero creo que el gobierno está imponiendo el modelo de atención primaria, que es lo que se necesita primero, y eso es fundamental. Entonces sí, el Congreso está haciendo su tarea, pero hay mucha confrontación, mucha polarización y desde luego mucha incomprensión, porque los medios de comunicación solamente dan una visión. Son ustedes, los medios alternativos, los que nos dan la palabra. Listo. Entonces, ya yéndonos un poco al escenario de Caldas, ustedes como Congreso de la República, ¿qué retos ven en la región específicamente en materia de educación, en materia de desarrollo, en materia económica, y qué propuestas están también realizando para fortalecer esos aspectos, llevarlos de lo nacional a lo regional? Bueno, aquí en Caldas
a pesar de que la distribución de la tierra es mejor que en el resto del país, sí hay prevista un beneficio de reforma agraria que cubrirá unas 6.000 hectáreas. Ya se han beneficiado unas 128 familias en septiembre pasado. Se tiene previsto la construcción de un nuevo hospital. Ya se giraron los primeros 30.000 millones de 60.000 millones de pesos que cuesta. En el cambio de la matriz energética, por aquí también vienen los rieles, con la línea ferroviaria entre Dorada y Chinchiná, que es algo muy, muy importante. Uno de los hitos, yo diría que a nivel nacional, pero es en Caldas, es la Facultad de Inteligencia Artificial en la Universidad Pública, que ha implicado una inversión muy grande en esa facultad y en términos generales en la universidad. Entonces sí, es mucho lo que se está haciendo en Caldas y en todo el país. Son hitos que se van distribuyendo y despacio van haciendo conciencia de que el gobierno tiene que llegar a todas partes y a todos los niveles sociales. Y creo que ese es uno de los grandes cambios, haber puesto de moda la palabra social. Listo, muchas gracias, senadora. Entonces, para finalizar, ¿qué podemos decir como estrategia más importante a abordar en Caldas, pero también a nivel nacional? ¿Cuál es la propuesta real en este momento del pacto histórico, también de miras al 2026? Y realmente podemos encontrar también en el pacto histórico una propuesta alrededor de la unificación y alrededor de un proyecto de Estado, o cómo lo percibe usted en este momento. Bueno, yo diría que aquí no vamos a improvisar. Nuestra visión estratégica la tenemos desde la fundación del Pacto Histórico. Siempre dijimos que el cambio no se hace en una sola administración, se necesitan 3, 4 o hasta 5 administraciones para hacer el cambio. Entonces nuestra finalidad con cada miras al 2026 es poder continuar con el proyecto, yendo a las elecciones con una candidatura unificada a la presidencia de la República. Posiblemente no se pueda hacer una sola lista como se hizo en el año 2022, pero el ejemplo que nos dio Mélenchon en Francia es que un Frente Unido de 3, 4, aquí serían 2 o 3 listas al Senado, nos puede ampliar el número de senadores, y desde luego el Frente Amplio con otros sectores progresistas es que buscamos concretar esa continuidad en el gobierno con una nueva presidenta o presidente en el año 2026. Listo. Muchas gracias por la conversación, senadora. Gracias también por su tiempo y gracias también a los que nos están viendo, esperando las próximas actividades que se vienen y agradeciéndole también por estar en la ciudad. A usted y felicitarlos a los jóvenes por esa iniciativa tan importante del Grupo de Comunicaciones, que no se quedó en la reunión ni en la asamblea, sino que se volvió un cuerpo permanente de difusión de progresismo. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias, que esté bien.